Como cada semana le agradezco al extraordinario periodista Ángel Verdugo que me recibe la llamada. Don Ángel, muy buenos días. Muy buenos días, y primero agradezco esas generosísimas palabras merecidas de tu parte hacia mí. Gracias por ello. Vamos a entrar directamente a los temas. Mira, comentaré primero esta situación de que pues ha preocupado a no pocos a raíz de la comunicación oficial por parte de la presidencia del Consejo General del INE, donde se establece o se le ordena, no es el verbo correcto, pero se le hace saber al presidente de la República que a partir del 1 de abril y los 2 meses de 1 de abril al 31 de mayo, debe cancelarse las mañaneras en razón de que han sido consideradas propaganda de este gobierno. Esa es, vamos a decir, la parte formal, la cual está sustentada en el texto y espíritu de la ley. Una reforma que fue impulsada incluso por los mismos que hoy están cuestionándola. Te has de acordar la decisión o la participación mediante declaraciones diversas del presidente Vicente Fox en el proceso electoral del 2006. Y después de una larga, primero queja, etcétera, el tribunal determinó que es cierto, el presidente había intervenido indebidamente, pero que eso no era determinante, ni fue determinante para el resultado de la elección. Palabras más, palabras menos, fechas más, fechas menos, y a partir de ahí se legisló para impedirle al Ejecutivo o al gobernante participar en el proceso electoral, emitiendo opiniones y con hechos para favorecer a su partido y a los candidatos de su partido. Ese sería, vamos a decir, el sustento jurídico que da lugar al planteamiento hecho por el consejero presidente del Consejo General del INE, el doctor Lorenzo Córdoba Vianel. Una persona medianamente sensata e incipientemente demócrata aceptaría eso porque es el texto de la ley y el INE está obligado a hacer que esa ley sea respetada por todos sin distingo alguno. Pero ¿cuál es la actitud del presidente? En primer lugar, acusar al INE y específicamente a Lorenzo Córdoba de censor. Me censura, me quiere censurar, pero no. Y luego recurre a la masa amorfa e ignorante de todo lo que tiene que ver con la legalidad del proceso electoral. Digan ustedes si quieren que yo siga participando con las mañaneras y cosas así, en una actitud de franco desacato. Sin embargo, aquí llegamos a una falla de buena parte de nuestra legislación en lo que se trata de prohibiciones. Prohibiciones a los gobernantes específicamente. No hay un medio de apremio para cuando ellos violan el texto legal. Me explico. Vamos a suponer que en aquella iniciativa de reforma se hubiese establecido esto y esto y esto, no pueden participar, etcétera, etcétera. Luego, otro párrafo. Cuando vamos a decir, la parte que viola la ley, etcétera, lo haga, o cuando el gobernante, no obstante lo que manda la ley, haga esto y esto y esto, será destituido de su cargo o alguna cosa así. Pero eso no existe. De tal manera que el presidente puede hacer lo que quiera, estaría violando la ley. ¿Qué fuerza tendría el INE para hacerlo callar? Ninguna, porque le pediría al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se manifestara, etcétera, etcétera, y después de no sé cuántos meses, José Luis Vargas, que en vez de presidente de ese tribunal, más bien es un siervo del presidente, pues diría que no habían encontrado elementos por esto, y que el artículo tal, y que la mentira que te eché, y el presidente ya habría logrado su objetivo, que es
no otro que participar activamente en el proceso electoral. Estamos entonces aquí ante una situación no rara, porque el presidente toda su vida política ha hecho de la violación sistemática y permanente de la ley la razón de su existencia. Desde aquellos días casi violentos del bloqueo de pozos petroleros, de la incitación a no pagar el servicio de energía eléctrica, a violar la ley al no cumplir el requisito de residencia en el Distrito Federal y aún así, por encima de la ley, obtener la candidatura. Y posteriormente el plantón en Reforma, aquella frase de al diablo con sus instituciones, o el cállate chachalaca, es decir, una serie de actos, incluso el más sonado que lo llevó al desafuero, te has de acordar, la violación del amparo concedido a un particular por la violación o la expropiación o lo que sea de aquel terreno en Santa Fe, claro, que favoreció al Hospital American British Codray, el ABC en Santa Fe. Es decir, el presidente de la República, esté en el gobierno o no, siempre se ha inclinado por dejar de lado la ley, a veces de una manera abierta y retadora, bravucón de cantina, diría yo, un bravero de cantina, porque se sabe impune, pues, por la debilidad de las instituciones, por el temor de los jueces o del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Y hoy estamos una vez más ante esa situación. El presidente sabe que está violando la ley. Es más, podríamos coincidir tú y yo en que es absurdo ese texto, esa parte del texto legal. Sin embargo, también tendríamos que aceptar que es la ley. Podemos no estar de acuerdo con esa ley, pero en tanto esté vigente, tenemos la obligación de respetarla. Y eso es lo que el presidente no entiende. Hay un latinajo que dice que dura lex, lex o alguna cosa así, dando a entender, la ley puede ser injusta, pero es la ley. Uh-huh. En esas condiciones, pues, ¿qué hacer ante esa conducta del presidente de la República? Y la respuesta es un doloroso y triste nada. El presidente va a seguir participando en la campaña, en las visitas los fines de semana, en actos en la Ciudad de México o en otras partes, y utilizando la tribuna que la investidura de jefe de Estado y jefe de gobierno le da para seguir haciendo campaña a favor de los candidatos de su partido. Y esto es sumamente peligroso. ¿Por qué? En las condiciones actuales, la fragilidad institucional se ha magnificado. La pandemia y sus efectos negativos, la crisis económica, parcialmente consecuencia de la pandemia, ya veníamos en una situación de franca recesión, se agudizó evidentemente con la pandemia, pero la visión económica del presidente no deja lugar a la menor duda. Es un hombre que no entiende de economía, es un hombre que no entiende el funcionamiento de los mercados, es un hombre que no entiende el papel y responsabilidad del Estado en situaciones de emergencia económica como la que estamos viviendo. En esas condiciones, pues, ¿qué queda para el Consejo General del INE frente a esa actitud tosuda, necia del presidente de la República? Insistir, dar los elementos y en todo caso, pues enviarle una queja o una petición de intervención al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a su sala superior, y simplemente hacer una labor de conciencia, de promoción, que el jefe de Estado viola de manera flagrante y sistemática, sin importarle en lo más mínimo
lo que la ley que ellos mismos, sus hoy correligionarios en Morena, que antes eran del PRD, promovieron. Es decir, ante esa casi locura, una muestra de insania, ¿qué puede hacer la autoridad judicial, en este caso la Sala Superior del Tribunal? Pues la verdad, lo digo con tristeza y algo de coraje también, nada. En esa situación el presidente va a continuar haciendo lo que a la fecha y desde hace muchos años ha hecho: pitorrearse de la ley. Pitorrearse en el sentido estricto de la palabra, se pitorrea de la ley. Y eso introduce en la escena política un elemento de inestabilidad y en un descuido de violencia que puede llegar a ser incontrolable. No sé qué pienses tú de esto, cómo veas tú las cosas desde Mérida en este tenor. Coincido totalmente y me da me da pena coincidir, de hecho, en este caso, porque es la ley, y la ley se acata, no se discute, pero bueno, veremos cómo podrán darle una vuelta diferente a esto. Don Ángel, ¿y cómo ve el caso, el punto y aparte, el caso del metro, lo que acaba de suceder en el metro? Mira, qué bueno que me haces esa pregunta, porque me da pie para hacerte un comentario en torno al tema diferente al que todos los opinantes, comentaristas, voluntarios, no voluntarios han dicho, y es la situación financiera del metro. Todo el mundo se ha concretado, es que no había presupuesto para el mantenimiento, y es que la irresponsabilidad de la directora, etcétera, todo lo que ya conoces tú mejor que yo. Sin embargo, nadie se ha atrevido a decir lo que comento enseguida. Mira, el boleto del metro ahorita te cuesta 6 pesos. Tú vas, si tienes una tarjeta de estas de débito que recargas tú, entras y en el torniquete lo pasas y te descuenta automáticamente el software que está ahí 6 pesos. Y tú puedes pasearte o ir de un punto a otro 15, 20 kilómetros, 30 kilómetros, o andar conociendo las estaciones del metro, todo por 6 pesos. Te sales, por supuesto, de esa zona y tendrías que volver a pagar 6 pesos. Muy bien. ¿Cuánto cuesta en Mérida subirte a un autobús para ir del centro de la ciudad de Mérida o de Paseo Montejo, algunas de las colonias zonas residenciales? 8 pesos, 10 pesos, así es, 8 pesos. Entonces dices uno, a ver, algo no casa. ¿Por qué razón? Porque el costo total de ese boleto del metro, es decir, del viaje que tú vas a realizar, son en este momento alrededor de 15 pesos. Ese es el costo real, pero el precio son nomás 6 pesos. Económicamente hablando, hay ahí un subsidio que el resto del país aporta para que tú puedas viajar en el metro 20, 30 kilómetros, dependiendo dónde lo tomes, por 6 pesos. Esto significa lo siguiente, fíjate nomás lo absurdo. En Mérida 8 pesos, te vas a Mexicali y son casi 13 pesos, te vas a Ciudad Obregón en Sonora y creo que son como 10 o 12 pesos, el mínimo que pagas en el transporte, y así. Hay otras ciudades donde puede ser 15, 12.50, etcétera. Muy bien. Y el metro en la Ciudad de México, 6 pesos. Y el Metrobús, 6 pesos. Tú vas desde la estación Indios Verdes en la parte norte de la Ciudad de México, viniendo de Pachuca o de Ecatepec, y te bajas en la estación Caminero, en la salida a Cuernavaca, que son aproximadamente, para no fallarle, 30 kilómetros. Por 6 pesos. Y dice uno, en carril confinado además, etcétera. Muy bien. Entonces dices, a ver, ¿cómo se esperaría que haya un mantenimiento de primera, de esto que el otro, un metro funcionando a la perfección, cuando hay un subsidio en cada boleto, por decir algo, de 10 pesos? Y si consideras que el metro mueve todos los días a 5 millones de pasajeros,
hay un subsidio diario de 50 millones de pesos, 1.500 millones de pesos al mes. En realidad son como 12 o 13 mil millones de pesos de subsidio al año, pero yo hago las cuentas así para que se entienda. Es evidente entonces que en la medida en que caigan los ingresos del erario, en que haya una caída económica como la que sufrimos ahora en el 2020, pues va a ser más difícil darle recursos al metro. ¿Por qué? Y llegamos aquí al punto crítico de la situación. No ha habido político o gobernante de la Ciudad de México y antes Distrito Federal que se haya atrevido siquiera a decirle a la población de la Ciudad de México el estado económico financiero del metro. Y ahí te va lo último y más interesante. Desde 1997, cuando llegó Cuauhtémoc Cárdenas a la fecha, 23 años ininterrumpidos, lo han gobernado los mismos. Antes eran PRD y ahora son Morena, pero son los mismos. ¿A quién podrían echarle la culpa de ese desastre financiero en el metro? A nadie. Por eso no quieren mencionar este tema que he introducido aquí contigo. El problema del metro, antes de un problema de mantenimiento, de un problema técnico, etcétera, etcétera, es un problema financiero. Mientras cada boleto cueste 14, 15 pesos y el precio al que se le vende al usuario sea 6 pesos, el problema no va a resolverse. Vale la pena, pues, que pensemos en lo que es el precio de ese boleto en la Ciudad de México, el metro, el Metrobús, y lo que pagan los ciudadanos de a pie y sus familias y los suyos en Mérida, en Hermosillo, en Chihuahua, en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, en Mexicali, en Tijuana, etcétera, en el resto del país. La Ciudad de México es, pues, un área de fantasía, un área de irrealidad económico-financiera. Un subsidio irreal, como bien dice Así don Ángel. Es una locura eso. ¿Cómo es posible que el costo sea 15 pesos y cobre 6 pesos? El subsidio es vez y media el boleto que estás cobrando. Es locura. No hay servicio, no hay empresa, no hay institución que pueda salir adelante con esa irracionalidad económico-financiera. Ese es el problema del metro. Así es. Pues le agradezco mucho al periodista don Ángel Verdugo que me reciba la llamada y si me permite la próxima semana. Nada que agradecer, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Gracias y nos vemos el siguiente martes. Aquí nos vemos en la revista. Hasta luego.